Hace unos días atrás les conté. Bueno, vamos a repasar los temas vinculados a la economía. Lo prometido es deuda. En la noche de ayer Facu nos había adelantado que iba a preparar el tema vinculado al nivel de endeudamiento de los hogares argentinos y santafesinos. Hay números que realmente nos dejan perplejos, ¿no? No nos dejan de sorprender en cuanto a la magnitud del endeudamiento que tenemos los argentinos. Básicamente lo titulamos Vivir a crédito. Esta es la realidad y la falta de perspectivas que hay en muchos hogares en función de la realidad económica. Facu, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a hablar de un tema que, por supuesto, si se quiere, interpela a todos. El nivel de endeudamiento que tienen las familias en la Argentina. Muy sensible. Si yo te digo 9 de cada 10 familias, el 91%, de acuerdo a una estadística a nivel nacional, es una estadística de una institución relacionada a cámaras de comercios cordobesas que hace seguimiento en este sentido sobre lo que sucede con la deuda relacionada a las familias. ¿De qué manera se endeuda? ¿Cuál es el nivel de exposición de deuda? ¿Cuál es el plazo en la que se endeuda? No solamente el costo financiero, sino también para qué toma deudas las familias argentinas, que evidentemente está relacionado al hecho de lo que sucede en materia de ingresos. ¿Preparaste algunos gráficos? Sí, vamos a ir mostrando números con estos gráficos. Bueno, acá vemos el primero, ¿no? El más elocuente de todo. El 91% de los hogares de las familias argentinas tiene algún tipo de deuda. Con diferentes instituciones, pueden ser con la tarjeta de crédito, pueden ser deudas bancarias, deberle a familiares, a su círculo de amigos, relaciones interpersonales, a empresas o también impuestos, dejar de pagar algún tipo de obligación que evidentemente termina generándole una deuda producto de que no alcanza a cubrir con el nivel de ingresos. Esto es una decisión desde el punto de vista familiar, el tema de la administración de la deuda, porque en sí conceptualmente no es ni malo ni bueno, el tema es para qué te endeudas, el costo y después, obviamente, el objetivo de si es manejable o no, de acuerdo al nivel de ingresos. Fíjate qué pasa con la cantidad de deuda en los hogares argentinos. Es una estadística que se hizo en más de casi 4.300 casos en toda la Argentina, utilizando todas las provincias, así que acá tenés las 24 jurisdicciones. Mirá qué pasa con las cantidades de deuda. El 65% de las familias, de ese 9 de cada 10, el 65 tiene entre 2 y 3 deudas. O sea, no es solamente una solamente tiene el 23%. Después hay un 12% que tiene más de 3 deudas. 3 diferentes obligaciones que tiene que afrontar con el mismo nivel de ingreso, y ahora en un ratito vamos a hablar de qué pasa con la antigüedad con respecto a eso. Bueno, deudas ¿de qué antigüedad? El 73% son deudas relativamente nuevas, producto del escenario en materia de precios de lo que sucedió en el 2024. El 73% se endeudó y tomó un crédito, un préstamo, a través de alguna alternativa en el año pasado, durante el 2024, y lo tiene actualmente. El 15% desde el 2025, o sea, en estos primeros meses, son datos actuales del mes de mayo, y el 12% son deudas que ya vienen atravesando de larga data desde el 2023 o antes inclusive. Obviamente después, ¿con qué nos endeudamos los argentinos? ¿O para qué? ¿O para qué? Bueno, ¿con qué nos endeudamos? Acá no hay sorpresas. La tarjeta de crédito representa el 30% del total de deuda dentro de los hogares. La gran mayoría de los hogares endeudados, de las familias, lo hace con la tarjeta de crédito, que es el mecanismo más fácil, ¿no? Que te habilita a tener una mayor potencial consumo, pero claro, después hay que pagarlo, Maxi, a ese tema de deuda. Después te podés endeudar con servicios privados, 10,5%. Eso es básicamente dejar de pagar los servicios. Pedir fiado a los comercios o despensas, 8,5%, y a las familias un 8%. Abajo de todo, en el gráfico, aparecen otras deudas 2%, y obviamente el tema de las financieras, donde la tasa de interés ahí te castigan, son muy altas, y ahí se genera esa bola de nieve al momento de ponerte en costos financieros muy elevados que después no vas a poder cumplir porque vas a terminar pagando muchos intereses. Bueno, ahí bajó muchísimo en el ranking de acuerdo a los últimos años en mediciones anteriores. Está dentro de la parte más baja de la tabla de los mecanismos de cómo se endeudan las familias en la Argentina. Hay un fenómeno, estamos hablando tal vez del núcleo familiar, ¿no? Del presupuesto familiar en que cada uno de los hogares se endeuda. Pero hay un dato y un fenómeno particular que tiene que ver con los jóvenes. Sí. Estamos hablando de chicos de 20 a 30 años que recurren a las billeteras virtuales. Este es un fenómeno que se está dando particularmente... Que antes no existía. Que no existía. Que pero lo es un haces con método. 2 clics.
directo, Claro. y es básicamente el típico préstamo a sola firma, que simplemente tenés que tener una cuenta, una billetera, y muchas billeteras aprovechan la posibilidad de empezar a otorgar, a dar primeras experiencias en términos financieros. Ahora, ojo con esto, con el compromiso que tenés que tener al momento de asumir un crédito, que después, si no alcanzás a atender, terminás generando una situación de restricción financiera mucho más elevada y compleja, sobre todo para los jóvenes, Claro. que tienen que tener su primera experiencia. Hay que tratar de ser ordenados. Eso, hay una gran deuda en la Argentina sobre lo que es educación financiera, al momento de medir cuáles son los conceptos de la letra chica al momento de solicitar un préstamo, entender o comprender qué pasa con la tasa de interés, que muchas veces no es el costo el que se informa, que es la tasa nominal anual, la típica al momento de informar un crédito, sino el costo financiero total, que atrás de los intereses hay impuestos, el tema del plazo, y después ¿para qué se utiliza la deuda en la Argentina? Bueno, ¿para qué se utiliza la deuda? Recién decíamos, tarjetas de crédito es el mecanismo que le echan manos la familia, lo más rápido, 30% está endeudado con tarjetas de crédito, pero ojo con esto, ¿para qué usa la tarjeta? El 58% lo usa para alimentos. Para comer. Así que básicamente la mayoría de las familias, la gran mayoría, tiene una deuda, tiene al menos hasta 2 deudas o más, utiliza muchísimo la tarjeta y esa tarjeta la usa para consumir alimentos. Fíjate cómo estás perfilando una deuda de supervivencia. Es el crédito como salvavidas. Esa es una de las cuestiones importantes de este relevamiento, que tiene números relacionados a mayo, que habla a las claras de lo que termina sucediendo con la situación de ingresos, que no alcanza a cubrir el costo de vida en la Argentina, algo que se fue deteriorando. Después, obviamente, de las deudas bancarias, que son por ahí las deudas de mayor magnitud que toman las familias, que son decisiones que no lo hacen de manera apresurada, bueno, casi el 34% lo hace para pagar deuda antigua, sobre todo refinanciar tarjetas. Créditos personales. Y créditos personales, pero 34% es para refinanciar las tarjetas de crédito. Fíjate cómo después aparecen otros tipos de préstamos o créditos directos, 27%, crédito hipotecario, que es una deuda buena. Digamos, un crédito para tratar de generar la compra de un bien, para apalancarte, para lograr el sueño de la casa propia, solamente el 6%. Es el último de las posiciones dentro de cómo se endeudan las familias con los bancos. La gran mayoría es porque, bueno, llegó a tope con el tema de las tarjetas, saca un crédito para pagar la tarjeta, principalmente para bajar la tasa de interés. Y después, bueno, obviamente el tema central de qué pasa con el nivel de compromiso. Mira, cuando le preguntan el porcentaje de acuerdo al nivel de ingreso, entre el 40 y el 50% del total de ingreso familiar, te respondieron 28%. O sea, muchas familias tienen comprometido con deuda esa especie de bola de nieve, casi el 28%. Entre el 30 y el 40% del presupuesto se lleva la deuda, respondió el 24%, y entre el 50 y el 60%, estamos hablando de que es prácticamente tenga muy poco resto para hacer otro tipo de cosas después de haber pagado la deuda, o que entras en una mora recurrente, el 16%. Sobre la situación de poder atender y ponerte al día, la gran mayoría dice que lo puede hacer, el 52% dice que en el transcurso de este año se podría llegar a acomodar, echar mano al aguinaldo que viene ahora en junio, que va a tratar de tapar esos baches desde el punto de vista del endeudamiento. Pero claro, hay un gran porcentaje que dice va a quedar para el 2026, este año no llego, y hay un porcentaje menos del 10%, pero dice no sabe, no contesta, no tengo ni idea cómo hacer para tratar de equilibrar las cuentas por el nivel de endeudamiento de los hogares. Una radiografía, si se quiere, financiera de los hogares en la Argentina, que toman crédito con la tarjeta, con las tarjetas, con tasas de interés elevadas, son reacios a ir a préstamos bancarios y lo hacen solo si no pueden pagar la tarjeta, y se utiliza más para alimentos y bebidas. Bueno, toda una situación muy compleja que habla a las claras de una situación que atraviesan los bolsillos en la Argentina. Bueno, vos lo planteaste, ¿no? Es una espiral que vaya a saber cuándo se va a poder revertir, más allá del caso personal que cada uno se puede ver reflejado a través de este dato estadístico, de esta radiografía, como vos decís. Yo creo que hay una especie de sentimiento de culpa y de vergüenza. Hay mucha gente que siente vergüenza por tener que afrontar esta situación, porque tiene un trabajo, porque recurre, si el tiempo se lo permite, a un segundo empleo, y ni siquiera de esa manera puede cubrir necesidades básicas. Al contrario, se está endeudando cada vez más y prácticamente llegan con la soga al cuello a fin de mes.